Hoy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 25 de noviembre de 2020, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La transición en los Estados Unidos. Ya Donald Trump la aceptó, la transición. No ha dicho que acepte el triunfo de Biden, pero la transición está en marcha. No se le ha dado la importancia que a nuestro juicio merece el hecho de que la persona, una mujer encargada del tema de la transición, diga que fue amenazada de muerte si no se pronunciaba en favor de la transición. No se habla nada del tema. Lo cierto es que la transición está en marcha. Los medios de comunicación, que son los que mandan ahora, están diciendo que Trump se queda cada día más solo. Se cumplieron 4 años del papelucho firmado entre Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana, Cuba, disque documento de la paz. ¿Por dónde tenemos la paz? Todos los días hay una masacre. Las mismas FARC se quejan. Hágame el favor. Las FARC se quejan de la violencia y entonces culpan al gobierno y le hacen debate en el Congreso con las curules que le regaló Juan Manuel Santos en el papelucho aquel. Y ahí seguimos con una curiosidad, y es que ayer la sesión del Congreso la presidió una mujer miembro de las FARC, nada menos que la esposa de Tiro Fijo. Esto es absolutamente inaudito, inaudito. Los criminales presidiendo el Congreso de la República de Colombia, y eso le parece a todo el mundo muy normal y muy positivo. La paz en Colombia. Un comentarista de la talla de Omar Bula nos contará qué ha pasado con la paz en Colombia y en nuestra nota editorial nos referiremos a ese tema. Está en marcha un proceso para tratar de revocar el mandato que se le dio a Claudia Nayib López para ser alcaldesa de Bogotá. Ojalá, si eso llega a culminar, que culmine antes de que haga demasiados daños. El daño que va a hacer en la carrera séptima es irreparable. La poca movilidad que hay en Bogotá todavía depende de la circulación limitada, pero circulación al fin y al cabo que tiene la carrera séptima, que es el eje vial fundamental. Claudia Nayib hace algo que dice que no es el Transmilenio de Peñalosa, pero se parece al Transmilenio de Peñalosa. Lo cierto es que va a acabar con la movilidad. Hay sectores de la séptima donde solo podrá pasar en un sentido un carro particular, uno, y los buses de los colegios, y las ambulancias, y los buses de transporte normal, y el transporte de mercancías. Va a acabar con la ciudad de Bogotá la señora Claudia Nayib. Hablaremos con el doctor Santamaría, que es el que está dirigiendo este esfuerzo por anticiparse a los daños que cause Claudia Nayib. José Miguel Santamaría estará con nosotros en la hora de la verdad. La primera dama con coronavirus. Hacemos votos sinceros por su recuperación y porque no haya contagiado de coronavirus ni al primer mandatario ni a los demás miembros de la familia. Ella estaba muy activa saliendo a muchas partes, trabajando contra esta pandemia, y está enferma de coronavirus, por fortuna sin síntomas, lo que significa que no habría para ella gravedad. Lo que es cierto es que las personas asintomáticas suelen ser los más eficaces transmisores del virus. La masacre del día. Fueron asesinadas 3 personas en Saravena, Arauca, y no había registrado la prensa suficientemente la granada que estalló en un lugar comercial en San José del Guaviare, simplemente porque no pagaba vacuna. El que no paga vacuna recibe su granada. Esa es la regla de las FARC.
las que llaman las disidencias de las FARC. ¿Cuáles son las disidencias de las FARC? Eso en qué está. Será tema de reflexión en este triste cuarto aniversario de la firma de ese papel que no fue paz ni fue nada, sino entregarle gran parte del país a una organización terrorista, ni diríamos que guerrillera, narcotraficante y desde luego asesina. Peor que Iota es la corrupción en San Andrés, dice un damnificado por el paso del huracán. Peor que el huracán es la corrupción. Los últimos mandatarios de San Andrés han terminado en la cárcel, se roban el archipiélago, pero en Colombia no hay justicia. Ellos saben que van a la cárcel un ratico y de la cárcel salen ricos. San Andrés, la situación de Providencia, donde se está trabajando arduamente, ya hay comunicación, por lo menos se ha restablecido la comunicación y se han hecho cosas básicas muy importantes, como nos lo contaba Susana Correa a nosotros al aire. Muchos asesinatos colectivos se deben al fenómeno del narcoterrorismo. Este es un genial descubrimiento. Un descubrimiento del presidente Iván Duque, ya es hora de que lo haga. El narcoterrorismo, la pregunta es ¿por qué no se lo combate? ¿Por qué no se fumiga? ¿Por qué no se extradita con toda actividad? ¿Por qué no se bombardea? ¿Por qué no se defiende la nación? Cuando se sabe que muchos asesinatos colectivos, toda la desventura de Colombia, la tragedia de Colombia se llama cocaína, tiene ese nombre. Y lamentablemente no hay unos pantalones bien puestos para combatirla. Ayer hubo en el Congreso un debate injusto, sin sentido, idiota, de la extrema izquierda contra el ministro Carlos Holmes Trujillo. Otro más, con los mismos cuentos. Ni siquiera para eso da la imaginación de la izquierda. La cosecha cafetera. Está terminando ya la cosecha más importante del año, la cosecha cafetera. Hablaremos con el gerente de la federación, Roberto Vélez, para que nos cuente cuál ha sido el resultado final de la cosecha, cómo se pudo recolectar, con cuáles precios. El precio ha variado, en este momento está a $1.16 en el mercado de Nueva York. Eso significará más o menos unos 50, unos 60 centavos para el café colombiano. Vamos a ver a cómo lo pudieron exportar los cafeteros colombianos, que están peleando con el gobierno, porque el gobierno, a través del endeudamiento, trayendo dólares en grandes cantidades para sobreaguar, está bajando el tipo de cambio en contra de los intereses de los exportadores. Los exportadores tienen un gran enemigo, que es el gobierno nacional y su endeudamiento. Roberto Vélez estará con nosotros en la hora de la verdad. Archivan un proceso contra Santiago Uribe. Ayer salió la noticia y todos creyeron que por fin había parado la pesadilla de los famosos 12 apóstoles. No, esa pesadilla continúa. Santiago Uribe sigue procesado. Todos sabemos que es un procesamiento inicuo, que el personaje delator es un criminal horroroso, retirado de la Policía Nacional, y que Santiago Uribe no tuvo que ver nada con los 12 apóstoles, pero era que ya le tenían otro proceso distinto de financiación de grupos paramilitares. Por lo menos eso lo archivó la Fiscalía General de la Nación. Esperemos que pronto o algún día salga la sentencia absolutoria contra Santiago Uribe Vélez, quien no cometió otro delito distinto al de ser hermano del hombre más ilustre que ha tenido el país, de Álvaro Uribe Vélez. En la Plaza Garibaldi, en México, no hay mariachis. Se cansa uno sin tocar, decía uno de ellos. La Plaza Garibaldi, el sitio turístico por excelencia en México. Nadie puede ir a Ciudad de México sin visitar la Plaza Garibaldi para escuchar los mariachis. Los mariachis están mudos. El coronavirus enmudeció los mariachis. México, Argentina y Colombia son los peores países
de América para visitar. Entonces, pues ténganlo presente. Dicen que en Colombia hay una explosión de coronavirus, en los Estados Unidos lo dicen. Estados Unidos que tiene muy poca autoridad para este tema, porque en los Estados Unidos el coronavirus está que vuela. Por primera vez en la historia, el Dow Jones superó los 30.000 puntos. Hablaremos con Álvaro Cámara sobre ese tema. Es un hecho, dirán que coincidencia, dirá que no tienen importancia, la tiene y mucha. La bolsa, el indicador Dow, el indicador industrial, estaba en 18.000 puntos a la llegada de Trump, está en 30.000. Eso es un enriquecimiento de más del 50% de todos los norteamericanos, que son muchos que tienen dineros invertidos en la bolsa de valores. Ese es un hecho y los hechos son los hechos. El doctor Fauci, el gran experto norteamericano en cuestiones de coronavirus, dice que es mejor abrir colegios que restaurantes. En muchos sitios efectivamente tienen abiertos los colegios. Lo que no está probado es que los niños que no, por gracia de Dios, no reciben mucha afectación por el coronavirus, si son o no son transmisores, y los llevan a sus casitas desde los colegios y se produce una explosión de coronavirus. Lo cierto es que los restaurantes siguen considerados como el gran centro del coronavirus. En los Estados Unidos la gente va a los restaurantes sin tapabocas, sin ninguna precaución, sin distanciamiento. Ahí están los resultados. La mutación del coronavirus en China en enero fue fatal para la humanidad. Se preparan fiestas de Navidad en la Casa Blanca contra todos los requerimientos, reportes, súplicas de las autoridades de salud. No se deben hacer fiestas de Navidad. Como no debiera hacerse fiesta de Acción de Gracias, mañana es la Acción de Gracias en los Estados Unidos, el famoso Thanksgiving, y los viajes están a la orden del día y la gente va a celebrar con sus familias. ¿Qué va a salir de ahí? Como uno se pregunta qué va a salir de las fiestas navideñas en materia de coronavirus. Sputnik costará menos de $20, esa es la vacuna rusa, costará menos de $20 por persona y dice que tiene una efectividad también del 70% a 95%. El coronavirus en Europa, Montserrat Fernández nos trae la noticia, está disminuyendo el número de contagiados, pero está aumentando el número de muertos. Los fallecimientos por coronavirus en Europa están desbordados. Nuevos contagios en 3 ciudades chinas. Encontraron un monolito en Utah, Estados Unidos, de 4 metros de altura y toneladas de peso. Los científicos no saben de qué se trata, lo están investigando. Canadá lucha contra segunda ola de coronavirus, pero mantiene los colegios abiertos. Nos volvemos a preguntar, ¿los colegios no son centros transmisores del coronavirus? En muchas partes los cierran, en otras los abren. No hay una posición unívoca, sino harto equívoca con respecto al tema de los colegios. Pakistán cierra colegios, por ejemplo, intentando contener la ola. El diseño conceptual del corredor verde, entonces ya se presentó a la consideración de la gente, el corredor verde de la carrera séptima en Bogotá, pero tienen un diseño que es diseño conceptual, eso no lo conocíamos. Las obras se diseñan o no se diseñan, este es un diseño conceptual, que es distinto del coronavirus, iba a decir, del Transmilenio, porque Claudia Nayibe no puede tomarle prestada la idea a su antecesor. Y su antecesor dice que es el mismo Transmilenio, pero pintado de verde. Desabastecimiento de sedantes y analgésicos en Colombia. Bueno,
Dice Colombia que tiene aseguradas 20 millones de dosis. Lo que no dice es quién se las va a entregar, de qué laboratorio van a proceder y cuánto estarán disponibles. Pero 20 millones de dosis no son 20 millones de personas, son 10 millones de personas. Estamos hablando de que se trata de vacunas que necesitan ser puestas 2 veces en una persona para alcanzar el grado de inmunidad que con ellas se persigue. Sigue el invierno en el país, causando estragos en muchas partes. Se desbordó el río Atrato, se desbordó la Ciénaga Grande en el Magdalena. El invierno sigue haciendo de las suyas. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar un acontecimiento que pudo tener lugar ayer o que puede tener lugar hoy. Hay discusiones sobre la fecha en la que apareció un libro que cambió la historia de la ciencia en el mundo, El origen de las especies, de Charles Darwin. Charles Darwin, que estuvo 5 años en un buque de exploración científica, el Beagle, y que estuvo en uno de los sitios más bellos de la Tierra, que son las Islas Galápagos, y todo el mundo cree que las observaciones de Darwin se hicieron sobre las gigantescas tortugas que le dan el nombre a la isla. No, fue sobre un pajarito simpático que se llama los pinzones, que en cada isla tenía un pico distinto, adaptándose la especie al medio circundante. La adaptación de las especies al medio, la evolución de las especies. Charles Darwin, uno de los grandes científicos de todos los tiempos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad.